Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Diego Arias García. Soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy, estoy inscrito en el CEA de José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. El día de hoy vengo a resolver el ejercicio número 3 del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la tarea número 2 de trigonometría. Voy a compartirles pantalla y vemos que el enunciado dice que un poste de energía de alta tensión mide 14 metros y deberá ser colocado en la cima de una montaña. Para sujetarla, el encargado manifiesta que dos templetes deben quedar a 6 numeral radios y a 4 numeral radios respecto al piso, como se muestra en la figura. Uno de los empleados realiza el siguiente diagrama y se hace las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la distancia entre los dos anclajes? Y B. ¿Cuál es la longitud del cable que se debe utilizar para los dos templetes? No, el enunciado nos da un esquema de cómo es la configuración del sistema y nosotros, primero que todo, desarrollamos el ejercicio y decimos que se determina que numeral es igual a 3, ya que este fue el dígito que yo elegí para resolver el ejercicio. Y se asignan nombres a los vértices de los triángulos. Yo le puse A, B, C y D. Aquí podemos ver que A, B, C es un triángulo y A, C, D es otro triángulo con respecto al poste y a los dos anclajes. Para el triángulo ABC resolvemos con la razón trigonométrica de la tangente para despegar el cateto adyacente que corresponde a la distancia de anclaje al poste. Entonces, según la razón trigonométrica, dice que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos el cateto adyacente y decimos que cateto adyacente es igual a cateto opuesto sobre tangente del ángulo. El- Reemplazamos los valores. Cateto opuesto es, en este caso, pues estamos hablando de este triángulo y aquí está el ángulo. Entonces el cateto opuesto a este ángulo sería el poste que mide 14 metros. Y la tangente del ángulo, pues el ángulo es de 43 grados. Resolvemos y decimos que el cateto adyacente mide 15,00131 metros, que eso vendría siendo este lado del triángulo, que es el cateto adyacente al ángulo. Para hallar la longitud del templete de este triángulo, resolvemos por el teorema de Pitágoras. Es decir, para hallar el lado B de este ángulo, resolvemos por Pitágoras, ya que tenemos el valor de el cateto adyacente y el cateto opuesto. Reemplazamos y nos queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 14 al cuadrado, que es el cateto opuesto, más 15,0131 al cuadrado, que es el cateto adyacente que acabamos de hallar. Eh, pues hacemos una raíz a los dos lados de la igualdad y aquí la raíz cuadrada se cancela con la hipotenusa que está elevada al cuadrado. Se cancela el elevado al cuadrado con la raíz. Y esto lo resolvemos con la calculadora y nos queda que la hipotenusa mide 20,5278 metros. Ahí ya tenemos los valores que nos piden para este triángulo. Ahora para el siguiente triángulo que es ACD,
Resolvemos con la razón trigonométrica del seno. Esta vez la utilicé la razón del seno para despejar la hipotenusa que corresponde a la longitud del templete de este triángulo. Entonces la razón nos dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como necesitamos hallar el valor de la hipotenusa, entonces decimos que despejamos y la hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Reemplazamos los valores y decimos que cateto opuesto es de este ángulo es el poste, que son 14 metros, sobre el seno del ángulo, que es 63 grados. Y esto, resolviéndolo con la calculadora, nos queda que la hipotenusa es igual a 15,7125 metros, que corresponde a la longitud del templete desde el punto de anclaje 1 al poste. Dice, para hallar la distancia del anclaje del poste de este triángulo, resolvemos por el teorema de Pitágoras. Es decir, o sea, del punto de anclaje al poste. Lo resolvemos por Pitágoras. De este punto a este punto, resolvemos por Pitágoras y en este caso vamos a despejar eh, pues cateto 1. Puse yo cateto 1, despejamos cateto 1, como cateto 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces queda que cateto 1 al cuadrado es igual, reemplazamos los valores, la hipotenusa sabemos que la acabamos de resolver, 15,7125 al cuadrado menos la hipotenusa, que sería 14, no, perdón, eh, la hipotenusa es 15,7125 al cuadrado. Y el otro cateto, que sería el cateto opuesto, que es el poste, nos quedarían 14 al cuadrado, menos 14 al cuadrado. Pues colocamos raíz a ambos lados de la igualdad y este 2 se cancela con la raíz y nos quedaría resolviendo con la calculadora que el cateto 1 es igual a 7,1332 metros, que esto corresponde a- al punto de anclaje 1, del punto de anclaje 1 hasta el poste. Y por último, para determinar la distancia entre los dos anclajes, sumamos los catetos adyacentes de cada uno de los dos ángulos que nos dieron. Así, eh, 15,0131 metros más 7,1332 metros es igual a 22,1363 metros. Es decir, estamos sumando la distancia que hay entre el anclaje número 1 y el poste y más el anclaje número 2 hasta el poste. Entonces sumamos esta distancia total y nos da la distancia entre los dos puntos de anclaje, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Lo resolvemos en GeoGebra, en el software de GeoGebra, y encontramos que efectivamente los resultados eh, son bastante aproximados, que uno de los anclajes del triángulo ACD es 15,71, a nosotros nos dio 15,7125 metros y el templete, o sea, la longitud del templete del triángulo A, B y C es 20,53. A nosotros nos dio que es
20,5278 metros. Y por último, la distancia de los dos anclajes nos dice que es 22,15. Aquí nos dio un aproximado de 22,1363 metros. Este valor pues no es tan exacto, por lo que no tomamos todas los valores que seguían de aquí para allá después del punto, sino que solo tomé 4 dígitos. Y por último, resolvemos la distancia. La pregunta número A dice que la distancia entre los dos anclajes es de 22,1363 metros. Y la respuesta de la pregunta B es la longitud de los cables que se deben utilizar para los templetes son uno de 20,5278 metros y otro de 15,7125 metros. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.